Buenas noches, colegas. Qué gusto saludarlos, y este video tiene el propósito de orientar cómo desarrollar la unidad 3. Particularmente nos vamos a concentrar en la primera sesión, en la sesión 1 de la unidad 3, que es la unidad 3, recuerden, se llama edificar sinergias. Entonces voy a voltear pantalla, disculpen si la producción no es muy buena, no soy muy buen camarógrafo, pero bueno, ténganme paciencia. Aquí va, ahí en pantalla deben estar viendo ustedes ya la presentación, a ver si esto nos funciona aquí un poquito mejor. Van a encontrar que las diapositivas tienen a su vez las notas del orador. Aquí en la parte inferior tengo una pantalla extendida, entonces van a ver aquí en esta parte las notas del orador. Esta pantalla que tienen en este momento pues es la cortina inicial, esta no tiene notas, pero van a ver que en la medida que ya entremos en los contenidos van a encontrar explicaciones a cada uno de los temas. Entonces voy a avanzar muy rápidamente, igual estoy abierto a las preguntas y a las inquietudes que ustedes tengan. Comencemos con lo siguiente. Entonces vamos con la primera pregunta y vamos a lanzar la siguiente pregunta. La pregunta dice: ¿por qué es importante que estemos hoy aquí? Entonces vamos a hacer una reflexión de un poco cuál es el objetivo de esta conferencia. Sí, entonces aquí van a encontrar en las notas del orador, aquí en la parte de las notas del orador, van a encontrar una explicación. ¿Qué dice allí? Ahí pues vamos a dar un enfoque, vamos a contar por qué estamos aquí, vamos a aprender cómo edificar sinergias dentro de nuestros equipos de FENAVI. Esta unidad está diseñada para desarrollar y fortalecer las capacidades del equipo para construir equipos de trabajo altamente efectivos y colaborativos. Y vamos a ver un poco cómo esa efectividad o esa colaboración pues va a contribuir a la construcción de sinergias. Vamos a ver allí un poco ese concepto. Vamos a integrar en la segunda sesión habilidades de negociación avanzadas y el modelo Harvard. Y vamos a ver cómo la cultura de sinergia de accountability pues contribuye a los resultados. Esas, digamos, son las notas de esta primera diapositiva que ustedes van a poder ver en detalle en su presentación. Avanzamos entonces en nuestra presentación y vamos a ver que la presentación tiene dos tiempos, como los partidos de fútbol. Un primer tiempo, sesión 1, donde nos vamos a sumergir en los fundamentos de la sinergia y el trabajo en equipo. En la sesión 2 avanzaremos en las habilidades de negociación y sinergia en la práctica. Entonces son estas dos unidades. Recuerden, vamos a estar concentrados aquí en esta primera unidad, que es la sesión 1. Entonces, entrando ya en materia, vamos a definir el objetivo general de la unidad. El objetivo general de la unidad dice que es fortalecer la capacidad del equipo de FENAVI para construir sinergias efectivas a través de la comprensión y la aplicación de conceptos como la sinergia, la accountability, el trabajo en equipo y las habilidades de negociación, con el fin de mejorar la cooperación, la toma de decisiones informadas y mejorar la efectividad en entornos que son cambiantes y desafiantes. Entonces lanzamos el objetivo general de la unidad y hacemos drill down, nos bajamos ya a la sesión 1, fundamentos de la sinergia y trabajo en equipo. Aquí tenemos 4 objetivos específicos. El primer objetivo es comprender el concepto de sinergia, y entonces ahí vamos a navegar un poco, ahí a jugar un poco a filólogos, a meternos en el origen etimológico de la sinergia, quién fue el primero que habló de la sinergia, por qué la sinergia tiene que ver con la evolución del hombre, y vamos a entender los conceptos. Luego vamos a entrar a entender cuál es una cosa que es fundamental. Yo no puedo generar sinergia si no tengo un equipo de alto desempeño, es decir, es un requisito sine qua non contar con equipos de alto desempeño. Y entonces vamos a entender cómo se estructura un equipo de alto desempeño, cuáles son las fases por las que evoluciona un equipo, y entonces ahí nos vamos a sumergir un poquito en las teorías de Bruce Tuckman sobre cómo se conforman los equipos de alto desempeño. Vamos a ver 4 fases de construcción de un equipo de alto desempeño. De hecho vamos a ver 5, y ahí está explicado porque Tuckman desarrolla primero 4 fases y 10 años después, algo así como, unos 9 años después, desarrolla la 5ª fase. Entonces vamos a verlo ahí un poco cuando hablamos de las 4 y las 5 fases de la construcción de un equipo. Entendido ese concepto y cómo se estructura un equipo, vamos a profundizar ya en Richard Hackman, que nos propone estrategias, 4 puntos, 4 claves para desarrollar el trabajo en equipo, y Richard Hackman nos va a proponer esas 4 partes. Entonces vamos a entender un poco eso. Y por último vamos a entrar a entender el principio de accountability. Vamos a hablar del principio de Oz, del mago de Oz. Eso no tiene que ver con magia, pero vamos a entender un poco aquí
un poco cómo llevar a los equipos a salir de la fuequemanía y esquizofrenia y a asumir responsabilidades y aprender a rendir cuentas por las decisiones y los resultados. Entonces, el objetivo es avanzar en esas 4 fases. Hecho ese ejercicio, vamos a ver entonces, listo, ya lanzamos, ya contamos cuál es el objetivo y la primera parte que vamos a ver es un video que se llama Ranitas de hojalatas de colores. Ese video lo van a ver haciendo clic en esta diapositiva que tienen. Yo no voy a darle clic porque no quiero que vean ver el video en este contenido, pero véanlo ustedes por favor. El video cuenta, ahí está el video, que no le iba a dar y al final se lo terminé dando. Pero bueno, déjenme, les muestro aquí rápidamente de qué se trata el video. Este es un video que cuenta, digamos, de manera muy bonita la historia de unos niños que quieren ayudar a su abuelo para que sea feliz. Y entonces van a ver allí cómo generan demanda a partir de una estrategia muy sencilla pero muy efectiva. Vean el video. ¿Qué es lo que pretendemos con este video? Entender cómo el esfuerzo individual de unos niños pequeños contribuyen a un resultado mayor. De alguna forma nos estamos sumergiendo de entrada ya en conceptos como la sinergia, el trabajo en equipo, el accountability. Pero lo vamos a ver ya un poquito en detalle. Perdón ahí por el ruido que se me acaba de desbaratar aquí mi equipo de producción. Avanzamos a la siguiente parte y es lanzar la siguiente pregunta y es, vamos a lanzar aquí 2 preguntas. Este es el primer ejercicio. Aquí está descrito cuál es el objetivo de la actividad, cómo se introduce el ejercicio y cómo se desarrolla. Ustedes lo van a encontrar aquí en las notas. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo cree que la sinergia puede transformar la forma en que trabajamos juntos en FENAVI? ¿Y qué beneficios cree que podría aportar a nuestro equipo? ¿Qué va a pasar con esta pregunta? Que la gente va a entrar en shock. Si no hemos definido sinergia, ¿cómo voy a ser capaz de responder esto? Y ese es el objetivo. Generar esa sensación de, oiga, yo no entiendo de qué estás hablando. Y vamos a lanzar una segunda pregunta y es, oiga, dígame un momento en el que la sinergia haya jugado un papel importante en FENAVI y cómo ese momento ha influido en la comprensión de ese concepto. Entonces, estas 2 preguntas van a ser disruptivas, van a poner a la gente en un estado de conciencia. Dice John Whitmore, autor del libro Coaching, el método para mejorar el rendimiento. Dice John Whitmore, conciencia y responsabilidad. Uno primero tiene que darse cuenta para luego actuar en consecuencia, ¿cierto? Para actuar con responsabilidad. Lo que vamos a hacer aquí es que se den cuenta. No vamos a resolver eso en este momento, ya lo vamos a ver enseguida, pero en este momento vamos a crear como esa disrupción, ¿cierto? Y entonces vamos a avanzar a la pregunta, oiga, ¿y entonces qué sinergia? Para poder responder las 2 preguntas anteriores, ¿qué sinergia? Y en ese orden de ideas vamos a proponerles un video. Este video, antes de hablar del video, vamos a hablar del origen etimológico de la palabra. Y aquí es donde les digo que me vuelvo como un filólogo en pantuflas. El término sinergia proviene del griego antiguo sinergia. El acento está en la I. Sinergia. O sea, si aventuran a pronunciarlo, yo no soy muy bueno para el griego, no me va bien con el español, mucho menos con el griego, pero bueno, ahí va. Sinergia, se pronuncia así, ¿ok? Y entonces se traduce como cooperación o trabajo. La primera parte está compuesta por la palabra sin, que significa juntos. Y la segunda parte por la palabra ergón, que significa trabajo. Entonces, trabajo junto, ¿cierto? Cooperación, trabajo conjunto. Entonces, digamos que el origen etimológico nos va dando una pista de hacia dónde va el significado. Y tiene distintas aplicaciones en la biología, en la física, en la administración, en el marketing. Ese concepto que les acabo de decir aquí en mi speech, lo van a encontrar aquí, en las notas del orador está. Ustedes lo pueden leer ahí con detalle. Entonces van a comprender un poco mejor el concepto. Y entramos a la siguiente parte y entonces es, oiga, ¿qué tiene que ver la sinergia con San Pablo? Estamos hablando del apóstol, ¿cierto? Oiga, San Pablo, ¿qué tiene que ver con la sinergia? Pues tiene mucho que ver, porque históricamente la primera referencia a la palabra sinergia es el uso que le da San Pablo. Y San Pablo lo propone en un concepto muy interesante y es cómo
el esfuerzo de la voluntad humana y la gracia de Dios llevan a la salvación. Entonces, no estoy metiéndome en un concepto teológico, pero miren una cosa que interesante, la sinergia entre Dios y el hombre llevan a la salvación. Y entonces tiene un concepto espiritual, pero un concepto que es muy interesante. Entonces, como origen, inicial, ese es el primer uso. Ahora vamos a lanzar una pregunta todavía más rayada. O sea, si ya estábamos medio locos y rayados preguntando por San Pablo, ahí está la imagen de San Pablo guiñando un ojo, entramos a la siguiente pregunta y si es que tiene que ver la sinergia con Charles Darwin. Recuerden, Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies. Pues piensen en lo siguiente. El Homo sapiens, nuestro ancestro, no hubiera podido lograr el nivel de desarrollo tecnológico y cognitivo si no fuera por la sinergia. El hombre, el Homo sapiens como especie, tiene todas las desventajas evolutivas. No tiene garras, no tiene dientes, no sabe trepar, saltar o correr rápido, no tiene fuerza. Frente a un depredador como un oso, un león, en fin, tiene todas las de perder. La evolución nos dotó de un cerebro superior. ¿Cómo usar ese cerebro? En función de la sinergia. Y entonces viene un concepto aquí muy interesante y es cómo el hombre usa su capacidad cognitiva para aprovechar la habilidad individual y construir un resultado superior. Tu habilidad de construir herramientas, tu habilidad de olfatear, tu habilidad de correr, tu fuerza, tu inteligencia. Suma las habilidades individuales y como grupo construyen una ventaja evolutiva que supera a las demás especies. Entonces, aquí viene un concepto muy interesante y es que la sinergia tiene que ver con un origen primitivo y es la ventaja evolutiva a partir de una construcción colectiva de dicha ventaja. Concepto que está explicado naturalmente, pues, como ya les he venido diciendo, aquí en las notas de la presentación. Revisen las notas siempre de la presentación. Yo aquí voy muy rápido, les estoy contando conceptos, pero todo el detalle está en las notas. En la siguiente parte, entonces, si ya hablamos de San Pablo y hablamos de Darwin, y entonces hablemos ahora de mí, ¿cierto? Yo que estoy en FENAVI, oiga, que tiene que ver la sinergia conmigo y cómo puedo convertir esa capacidad de trabajar en equipo en una ventaja competitiva. Una competencia que hoy en día es altamente valorada por las organizaciones. Y piensen en lo siguiente, también una organización que genera sinergia es capaz de superar los desafíos y lograr los objetivos en un entorno que es cada vez más complejo y colaborativo. Entonces vamos a hacer una reflexión alrededor de eso. Aquí está planteada la instrucción de cómo hacer una reflexión. Le vamos a pedir que tomen un momento para que reflexionen sobre esa pregunta, anoten y registren esos pensamientos y vamos a compartir luego esos pensamientos. Vamos a hacer un ejercicio allí de reflexión que ustedes conocen muy bien y lo saben desarrollar. En la siguiente fase vamos a entrar entonces a construir la sinergia. Recuerden que esto se llama edificar sinergia. Entonces vamos a edificar la sinergia. Y para edificar la sinergia necesitamos los cimientos, ¿cierto? Los fundamentos sobre los que se va a soportar. Esos fundamentos son la construcción de un equipo de alto desempeño. ¿Qué caracteriza un equipo de alto desempeño? ¿Cuáles son los atributos de ese equipo? Entonces vamos a ver, el primer atributo de un equipo es que mejora la calidad del trabajo porque tiene un alto compromiso con el resultado. No podría uno hablar de un equipo de alto desempeño que no está comprometido con el desempeño. Entonces, el compromiso con la excelencia y la capacidad para colaborar y compartir experiencias, conocimientos y habilidades de manera eficaz crea una mejora en la calidad del trabajo. Primera característica. Segundo atributo, el refuerzo de la cultura organizacional. Cuando en una cultura, en una organización, hay un equipo de alto desempeño, eso se disemina, se contagia de alguna manera en los otros equipos y suelen compartir un conjunto de comportamientos, de valores, de normas que reflejan una orientación a la productividad del desempeño y crean una cultura orientada al alto desempeño. Y esto puede llevar a un entorno de trabajo más positivo y colaborativo. Tercer atributo, una mayor satisfacción, retención del talento. Piensen si usted fuera un deportista profesional, usted querría pertenecer ¿a qué equipo?
al equipo de mayor rendimiento, al de mayor desempeño. Los miembros de un equipo de excelencia suelen reportar más en niveles, más satisfacción de pertenecer, y las personas quieren pertenecer. Eso reduce además los niveles de rotación porque la gente quiere quedarse. Así que los equipos de alto rendimiento suelen no solo generar mayor satisfacción, sino retener sus miembros. Y por último, tenemos la innovación y la adaptabilidad. Un equipo de alto desempeño no podrá hacerlo si no es capaz de adaptarse a los cambios del entorno, si no tiene creatividad, ingenio, colaboración y aprendizajes para generar ideas nuevas y adaptarse rápidamente a los cambios. Las 4 características de los equipos de alto desempeño. Aquí vamos a entrar entonces en este concepto y digamos en este señor que se llama Bruce Tuckman. Vamos a meternos un poco en la teoría. Les decía hace un rato que son 4 fases o 5 dependiendo del momento en el que se lean. Ya la vamos a entender aquí un poquito más en detalle y entremos con la primera. La primera, digamos, aquí está dibujado gráficamente la curva del desempeño o la curva del desarrollo de un equipo de alto desempeño. La curva de desarrollo de un equipo de alto desempeño, que técnicamente es una representación gráfica que ilustra las 4 etapas o 5, como verán allí en la parte final. Ya vamos a entender un poco ese concepto, pero en general vamos a ver estas que están aquí en naranja, azul, amarillo y verde, las 4 fases o etapas por las que pasa un equipo para conformarse como equipo de alto desempeño. Vamos a entender esos conceptos, los van a ver aquí también de manera en esta diapositiva. Disculpen aquí que les muevo un poquito el celular, pero lo van a ver aquí en detalle, en las notas lo van a poder ver en detalle, van a ver aquí las 4 etapas. Fíjense en una cosa, la primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta se desarrollaron en el año 65 y la última se desarrolló en el año 77, es una etapa tardía. Ya vamos a ver cada una de las etapas para entender de qué les estoy hablando. Ténganme un poquito de paciencia. Entramos a la primera, la de forming, la anaranjada a la izquierda. Ahí la resalto, ahí la ven encerradita. Esta etapa de curva, digamos, de desarrollo de los equipos de excelencia se llama forming o formación. En esta etapa los equipos se están formando. En esta etapa los miembros del equipo se reúnen por primera vez y están conociéndose entre sí, conocen sus competencias, sus habilidades, y existe una sensación un poco de incertidumbre, de cautela, porque aún no se han definido ni roles ni responsabilidades. Esto que les estoy diciendo está explicado aquí en las notas. En la siguiente fase, que ya miren el recuadro rojo que resalta en qué etapa está la etapa de tormenta, una etapa de conflictos, de discusiones. Comienzan a surgir las tensiones, los conflictos entre el equipo. Los miembros pueden sentir que tienen diferentes opiniones y enfoques en los que se pueden llevar debates, desacuerdos. Es una fase muy importante para la formación del equipo y hay que valorar el conflicto desde el respeto, pero hay que valorarlo, porque ahí es donde se definen los roles, los liderazgos, se resuelven los conflictos y se avanza de manera estructurada la cohesión del equipo. Entonces, aquí hay un concepto que quisiera profundizar un poquito más y decía Voltaire, filósofo de la Ilustración, ¿cierto? Por allá, Revolución Francesa, un poco si ustedes recuerdan los temas por allá de la historia. Voltaire decía: yo no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a que lo digas. Eso es muy interesante porque no estoy de acuerdo contigo, pero quiero que lo digas, quiero que lo expreses. Hay ideas que son dignas de respeto, otras ideas que son dignas de ser compartidas, pero hay ideas que ni son dignas de respeto ni de ser compartidas, pero pueden ser expresadas. Voy a dar un ejemplo aquí un poquito antipático, pero déjenme expresarlo así de manera un poco exagerada para ilustrar el tema. Digamos que estoy conversando con una persona, que estoy teniendo una conversación, una discusión con una persona, y esa persona me manifiesta que está de acuerdo con la pornografía infantil. Yo estoy de acuerdo con que lo pueda expresar. Estoy dispuesto a que lo exprese y estoy dispuesto a escucharlo, pero nunca voy a estar dispuesto a compartirlo. Y es una idea que no es digna de respeto porque iría en contra de mis valores y principios. Entonces, hay un paradigma, solemos escuchar con alguna frecuencia: comparto tu idea, no comparto tu idea, pero la respeto. No, yo creo que vale la pena en ocasiones decir: yo no comparto tu idea y tampoco la voy a respetar porque no es una idea digna de respeto, como el ejemplo que acabo de dar. Algunas serán dignas de ser compartidas, unas serán dignas de respeto y unas serán dignas de ser compartidas y respetadas.
En todo caso, siempre tendremos derecho a expresar y a generar en los equipos esas discusiones, a construir un pensamiento divergente a partir de la discusión de ideas diferentes. La tercera etapa es la etapa de normación, normalización. Los conflictos se reducen, el equipo logra una estabilidad, se logran acuerdos, consensos, ya tenemos claridad en los roles y eso hace que el equipo ya pueda avanzar al siguiente nivel, que es la etapa de desempeño, la etapa de performance. Ya, esta es la etapa que estamos persiguiendo. Cuando hablamos de un equipo de alto desempeño es porque está persiguiendo un alto performance. Aquí está descrito nuevamente cada una de las etapas, la van a encontrar en las notas, y aquí ya el equipo empieza a funcionar como un equipo de alto rendimiento. Esta es en la etapa en que se nota. Esas son las 4 etapas. Fíjense que aquí en la gráfica solo les dibujé 4 etapas. Sin embargo, en el año 77, el señor Tuckman avanzó, hizo un avance, una actualización a su metodología y incluyó a Journey o como finalización o discusión. Y esta es una etapa que, como les decía, pues se incorporó en el año 97 y lo que busca, van a verla aquí en la descripción de los apuntes, es la disolución del equipo. Así que como no es un objetivo nuestro, no voy a profundizar, pero académicamente pues está el dato ahí para tenerlo presente. Definido cómo se construye un equipo, entramos, oiga, ¿y cómo hacemos para mejorar el trabajo en equipo? Entonces entra un señor aquí alrededor que se llama Richard Hackman. Richard propone una estrategia de 4 momentos o 4 fases para desarrollar equipos. Este Richard Hackman, ahí está un poquito la referencia, quién es y cuál es su teoría, lo pueden ver en la nota, no se lo voy a leer aquí, pero ustedes lo van a poder consultar. Entremos a lo que nos interesa. Los equipos o la estrategia para mejorar el trabajo en equipo comienza por la comunicación abierta. Un equipo exitoso promueve la comunicación abierta. Y aquí hay una caricatura un poco contradictoria con el concepto anterior, pero que ilustra un poco. Sus opiniones son muy importantes para mí. El problema es que están dando opiniones equivocadas. Hay veces los equipos parecen así. El líder dice: yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes digan y piensen siempre y cuando coincida con lo que yo pienso. Entonces piénsenlo así. La comunicación debe ser abierta y debe estar dispuesta a escuchar opiniones diferentes a las del líder. Segundo, la coordinación efectiva. Todas las tareas deben de tener un responsable y todos los miembros de un equipo deben de tener una tarea. Y el balance entre los equipos y los miembros y las tareas debe ser equitativo. Tercera característica, el cultivo de la sinergia. ¿Recuerdan de qué se trata esta conferencia? Bien, pues los equipos exitosos priorizan la sinergia por encima de la competencia. Mantienen o obtienen mejores resultados cuando los integrantes se apoyan de manera mutua. Y por último, reconocimiento de la interdependencia, concepto que trabajaremos un poco más en detalle a partir de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que explica la diferencia entre dependencia, independencia e interdependencia. Reconocer y valorar la interdependencia entre los miembros de un equipo es el alto más grado de madurez de un equipo. Conduce a una mayor sinergia y naturalmente a un resultado con alto éxito. Esta diapositiva que están viendo aquí es un video que habla de cómo se estructuran o se construyen los equipos de alto desempeño. Yo voy a avanzar aquí, no me voy a detener en el video. Miren el video que recoge los 2 conceptos que vimos antes, la teoría de Tuckman y la teoría de Hackman. Eso lo van a ver ahí bien explicadito, mejor explicado de lo que yo les estoy contando aquí. Y entramos al tercer elemento. Hablamos primero pues de la construcción de los equipos de alto rendimiento, hablamos luego de cómo mejorar ese rendimiento y ahora entramos a la accountability. Este es un concepto que viene del inglés y ya vamos a tratar de descubrir de qué se trata. Entonces lo primero es definir qué es la accountability y aquí le vamos a proponer un ejercicio para que definan qué es la accountability. Los vamos a poner a que discutan un poco sobre ese concepto, a ver qué entienden ellos por accountability y luego vamos a avanzar en la definición. Entonces, perdón, estoy diciendo aquí esta cosa aquí que es imprecisa. Le vamos a lanzar la pregunta, como ellos no tienen claro qué es el concepto, le vamos a dar una pista con el siguiente video. Entonces aquí la pregunta es: ¿cómo definiría usted en sus propias palabras qué es la accountability? Lo más probable es que la mayoría de los miembros del equipo no sepan definirlo. Entonces les vamos a dar una pista que es este video que tienen ustedes aquí en pantalla. Van a ver ese video y vamos a ver un poco unas pistas, unas ideas. No es un video que dure mucho. Ustedes lo van a ver, lo van a desarrollar y entonces ahí sí
con base en el video, defíname qué es el accountability. Una vez definido eso, le vamos a pedir que resuelvan las siguientes preguntas. Perdón, vamos a concretar esa definición. Es normal una definición y vamos a decir que el accountability se refiere a la responsabilidad de las personas y las organizaciones que asumen responsabilidad sobre sus acciones y decisiones y resultados, y además son capaces de rendir cuentas. Entonces eso es lo que vamos a definir como accountability a partir de las definiciones. Implica no solo cumplir con las tareas asignadas, sino también aceptar y reconocer la realidad de las situaciones y ser capaz de rendir cuentas. Hecho ese ejercicio, entonces le vamos a pedir que, con base en el video anterior, que es el video de todos, alguien, cualquiera y nadie, esas lecciones, ¿qué podemos extraer? Que nos den sus hallazgos, sus descubrimientos. ¿Cómo podrían situaciones similares ocurrir en FENAVI? Le vamos a preguntar qué acciones podemos tomar para asegurar que cada uno asuma la responsabilidad, y le vamos a pedir que fomenten una cultura de accountability en la organización. Vamos a ponerlos a que trabajen un poco en esas 4 reflexiones y entramos entonces a entender más en detalle el accountability a partir de un concepto que se llama el principio de Oz. 3 autores desarrollaron un concepto de accountability haciendo una metáfora basada en El Mago de Oz, el cuento que creo que todos conocemos. Entonces aquí en la nota les va a contar un poco del tema. Vamos a hablar, entonces, para poder entender eso, pues muy seguramente las generaciones nuevas no conocen tanto el cuento del Mago de Oz, entonces vamos a contar aquí un poquito de qué se trata. Aquí les vamos a contar, aquí está el apunte para que ustedes pues repasen y recuerden un poco de qué se trata la historia del Mago de Oz, pero en resumen, pues el Mago de Oz lo que cuenta es la historia de una niña que se llama Dorothy, que la coge un tornado y la saca del lugar donde está y la arroja en un lugar desconocido, y ella quiere regresar a su casa. Y entonces empieza a transitar por el camino dorado a buscar al Mago de Oz, que tiene la respuesta, o que ella cree que tiene la respuesta de cómo regresar a la casa. Y en el camino se encuentra con 3 personajes, con el león, el hombre de hojalata, y el espantapájaro. Resulta que el león también está buscando algo, está buscando la valentía, perdió la valentía, es un león cobarde. El espantapájaro está buscando la inteligencia, perdió la inteligencia. Y el hombre de hojalata está buscando el corazón. Entonces, los 4 están buscando algo y transcurren o transitan por ese camino dorado. Y descubren que al final, cuando llegan al Mago de Oz, el Mago de Oz es un fiasco. Solo le da nombre al cuento, el tipo no sirve de nada, no sabe nada, no es un mago. Pero cada uno, en la medida que recorrió el camino, descubrió y encontró lo que estaba buscando. Es decir, Dorothy descubrió cómo llegar a su casa, pero el león descubrió la valentía en su interior. Y el hombre de paja, el espantapájaro, descubrió que sí era inteligente, y el hombre de hojalata encontró el corazón. Vamos a encontrar entonces vamos a ver, digamos, ese símil o esa metáfora, cómo se aplica a la accountability. Y entonces, ese libro, o el que explica eso, es este librito que se llama The Oz Principle, de Roger Connors, Tom Smith y Craig Hickman. Este libro pues utiliza la historia del Mago de Oz para ilustrar los fundamentos de la accountability. Y entonces aquí se los explico uno a uno. Vamos a ver cuál es la historia del león, y entonces aquí vamos a ver cómo es el tema del coraje. Aquí hay un texto, normalmente nuestras diapositivas son una imagen y un texto corto, pero aquí está explicado en detalle el concepto del león, que busca el valor y cómo ese contexto se aplica en el accountability. Nos enseña a asumir responsabilidad, implica asumirlo con valor y reconocer las limitaciones y los errores. Eso lo van a encontrar aquí en la parte. Listo. Avanzamos a la siguiente parte, y esta parte tiene que ver con el espantapájaro, quien busca el cerebro, ¿cierto? Representa un aspecto crucial en el accountability, busca la sabiduría. Y entonces vamos a hablar de 3 tipos de inteligencia. Aquí hay 3 indicadores: el IQ, que ustedes conocen, es el coeficiente de inteligencia, el EQ, y aquí ya nos metemos un poquito con Daniel Goleman, inteligencia emocional, y vamos a avanzar un poquito más allá al AQ, coeficiente de adversidad, Paul Stoltz, y él habla ahora se me escapa el nombre, hombre, que hablábamos mucho durante la pandemia, de resiliencia, la capacidad de
construir la inteligencia para generar situaciones favorables a partir de situaciones adversas. Todo eso está explicado aquí, todo, incluido los conceptos de los 3 tipos de inteligencia, incluso tienen hasta, aquí está, miren, IQ, EQ, AQ, y están incluso las referencias bibliográficas si ustedes quieren profundizar un poquito más en el tema, que creo que no hay necesidad, pero para efectos de este concepto, pues ahí están los fundamentos de qué es ser sabio y analizar los problemas y situaciones con claridad. Y entramos por último al hombre de, penúltimo al hombre de hojalata que busca el corazón, y aquí está explicado también pues el tener presente las emociones y las relaciones humanas. Y por último a Dorothy, que simboliza la ejecución, hacer que las cosas pasen, y está explicado también aquí en los conceptos. Listo, no voy a entrar mucho en detalle porque ustedes lo van a poder ver ahí en los conceptos. Y aquí entramos a un taller. Este es el taller colectivo, aplicando accountability en el trabajo diario. Entonces aquí está descrito el taller, el objetivo del taller, y aquí en la nota les dice cómo aplicar el taller. Vamos a ponerlos a pensar en cómo mejorar la sinergia dentro de su equipo. Aquí está explicado, vamos a ver si soy capaz aquí de mover el mouse y manejar la cámara un poquito con precisión, pero aquí está explicado todo el taller. Miren que está en detalle para que ustedes puedan consultarlo, van a entender cómo se usa esta diapositiva. Y por último, cerramos con unas conclusiones de qué te lleva. Vamos a hacer una reflexión final, le vamos a preguntar en función de todo lo que vieron, de la definición inicial de sinergia, el concepto de Bruce Tuchman, la teoría de Richard o las estrategias que propone Richard Hackman, el principio de accountability y el principio de Oz, todos los conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Qué cambios concretos hará para mejorar el accountability y la sinergia en el equipo? Nos vamos a poner a reflexionar en ese concepto. Y ahí cerramos nuestra primera sesión. Y dicho eso, pues, les agradezco si se han aguantado hasta aquí. Ya llevamos 32 minutos de video tratando de explicar la conferencia. Si tienen alguna inquietud o pregunta, por favor, pregúntenme ahí en el chat. Están los enlaces a los videos, están los ejercicios claramente descritos y está la presentación. Y en una segunda entrega les envío la sesión 2, la segunda parte de este ejercicio. Espero que este video sea de utilidad para entender cómo usar esta presentación en su conferencia. Muchísimas gracias. Mañana la doctora Dora y yo estaremos ensayando esta presentación. Gracias a Dora por su paciencia, porque tuve muchos problemas con mi equipo para poder enviar la información, pero por fin lo logré. Y bueno, les contaremos cómo nos va. Así que muchas gracias, muchos éxitos y feliz noche. Que estén muy bien. Chao.